Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la clase 5 de Pedagogía y Educación 1. Yo soy Inés Capelachi, formo parte del equipo de la cátedra. Me ven escrita en el campus, pero no soy yo. A veces soy yo y la mayoría de las veces son el resto de las compañeras que están trabajando en los foros, este, pero por un tema técnico no podemos cambiar los nombres. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede. Bueno, en este caso lo que vamos a abordar son algunos elementos de lo que se denomina la pedagogía tecnicista. Ustedes vienen trabajando en los encuentros semanales con la caracterización de lo que es la pedagogía tradicional, a partir de los textos de Pablo Pinó y de Julia Varela, también denominado pedagogía hegemónica fundante. En la clase 4 ustedes estuvieron caracterizando lo que es la propuesta de la pedagogía denominada Escuela Nueva, a partir de un texto elaborado por nuestra compañera Laura Tarrío, y de las fuentes que le dan marco a esto, que son textos de Gesualdo y de Luis Iglesias, estos maestros rioplatenses tan queridos y tan interesantes y tan importantes en este desarrollo, que le dan una particularidad sumamente interesante y una vuelta de tuerca sumamente interesante, que es una de las cosas que más nos importa en la cátedra. En este caso vamos a abordar lo que se denomina la pedagogía tecnicista, la pedagogía por objetivos o la pedagogía desarrollista. Es una propuesta eminentemente del siglo XX y a partir de tres materiales. Por un lado, como bibliografía principal, es el capítulo que ustedes tienen para leer de la pedagogía por objetivos, una obsesión por la eficiencia, de José Jimeno Sacristán. Eso está indicado en la clase. Y vamos a usar dos textos más que sirven de contexto. Uno es el de Ricardo Nassif, que es un pedagogo argentino, que permite recuperar algunos elementos que dan más elementos para la contextualización en términos de desarrollo y para marcar tensiones en relación a las distintas corrientes de pensamiento pedagógico, y un texto de Adriana Puigros, un texto clásico y sumamente interesante y sumamente útil para poder contextualizar esta época a la que hacemos referencia. Eso lo vamos a ir viendo con algunos elementos, no en detalle, pero sí vamos a trabajar un poquito más en detalle el tema del el artículo de Jimeno Sacristán. Voy a ir compartiendo un PowerPoint. eh, Ahí está, que nos va a servir para ir viendo algunos elementos de esta pedagogía tecnicista. Tal como lo hace Pablo Pinó cuando él caracteriza lo que es los principales elementos de la pedagogía hegemónica fundante y cómo se va constituyendo, en este caso usamos el mismo criterio, ver cuáles son las fuentes que van a dar forma a la pedagogía tecnicista. Estas fuentes remiten a saberes que van a ir aprendiendo con mucho mayor detalle en otras materias más adelante en la carrera, pero vamos haciendo una primera aproximación que permite ir anudando, articulando distintos conocimientos y distintas fuentes. Quizás algunas cosas las vieron en el CBC, quizás algunas de estas cosas también ya las han visto en alguna de las otras materias que han cursado. Entonces, la pedagogía tecnicista se va a conformar, se va a articular a partir de estas fuentes de lo más variadas. En términos filosóficos, parten de retomar el movimiento utilitarista en educación. Se lo denomina la doctrina de Bentham. Esto está bien caracterizado en el texto de Jimeno Sacristán. Este movimiento utilitarista, en términos filosóficos, lo que va a plantear es que lo útil es sinónimo de lo valioso. Lo útil es sinónimo de lo valioso. Y lo valioso es equivalente a la felicidad. Entonces, lo útil es equivalente a la felicidad.
En este caso, vamos a ver de qué forma esta propuesta de la pedagogía va a tomar algunos elementos en términos de utilidad. Otro elemento otra corriente, otra fuente que le va a dar cuerpo a esta propuesta pedagógica es la Organización Científica del Trabajo, OCT, como ven acá, que es una corriente que permite caracterizar ciertas formas de organizar el trabajo, la forma de producción, que empieza a ser de masas inicialmente, a principios del siglo XX, a través del modelo taylorista-fordista. Para eso ustedes van a ver brevemente, tienen para poder ver la película Tiempos Modernos de Carlos Chaplin, que en realidad lo que presenta es algunos de los elementos que permite caracterizar esto, donde lo que se hace es estandarizar los procesos de producción. Todos van a trabajar de la misma forma, y para eso hubo alguien que se puso a estudiar qué distintas acciones hay que hacer articuladamente para poder hacer la producción de algún elemento. Y lo que van a plantear es que va a ser más eficiente si cada obrero, cada persona se hace cargo de una partecita de este proceso complejo. Lo que va a retomar es este savoir-faire, este saber hacer del obrero, pero lo va a sistematizar, lo va a fragmentar, se lo va a apropiar. Y lo que va a establecer es que va a haber una sola manera, de One West Way, la mejor manera, una sola mejor manera de hacer las cosas. Y eso se va a traducir en la cinta de montaje, que es lo que ustedes ven en el programa, en el video de Chaplin, donde ven que cada uno va a hacer una parte de ese trabajo. Una cosa muy importante es esta idea del cronómetro, traducido a lo que es el tiempo. El tiempo es oro, dicen en la televisión, acá lo que dicen, el tiempo marca el tiempo destinado a cada una de estas acciones, está cronometrado, está medido para poder saber cuánto puedo producir en un día. Y esto hace a la ganancia, la utilidad y la felicidad de los dueños de los medios de producción. Y para esto lo que se va a hacer es entrenar a los obreros para trabajar de esta forma. Esto para ver este tema también ustedes tienen algo en un texto que tenían como bibliografía optativa de Fernández Enguita. Otra fuente más es la teoría curricular, que también se empieza a desarrollar a principios del siglo XX, donde el autor principal es Bobbitt, y que de hecho esta teoría curricular, que es la forma de organizar los contenidos, una forma particular de organizar los contenidos en la educación, aplicándoles la organización científica del trabajo. Es decir, se arma un sistema de gestión científica aplicada a la problemática de los sistemas escolares y luego aplicado a la enseñanza. Entonces, era la mejor manera de organizar las escuelas de forma más eficiente y del mismo modo, las escuelas en general en su organización y después lo que hace a la enseñanza. El currículum, ciertos currículums van a estar estableciendo qué se da en cada año, de qué forma, cómo se evalúa. Después vamos a ver un poquito más estos detalles. Otra de las fuentes es ya desde la perspectiva epistemológica, desde la perspectiva de las investigaciones, es esta base positivista de comprender cómo se construye el conocimiento a través de la experiencia, del experimentalismo. Gran parte de esta posición positivista va a reducir la realidad a lo que es observable y cuantificable y verificable. Este posicionamiento positivista, o también denominado por algunos otros empírico-analista, va a definir una forma de conocer, una forma de construir conocimiento válido y verdadero.
pero ese conocimiento se construye solo en función de lo observable y lo cuantificable. La última fuente presentada en este caso viene desde la psicología, desde cierto tipo de psicología, que es la teoría conductista. La psicología o la psicología conductista que va a concentrar su mirada en lo que hace a los comportamientos de los seres humanos. Entonces realiza minuciosas descripciones de los comportamientos de cada uno de los seres humanos. En términos de poder establecer orientaciones psicométricas de las personalidades, de la inteligencia y del aprendizaje, estableciendo tipos de sujeto para poder acomodar mejor qué tipo de oferta particular se les iba a dar. También vuelve a ser, digamos, esta teoría conductista está ligada al experimentalismo de base positivista, encuadra perfectamente con la teoría curricular desarrollada por Bobbitt, se fundamenta también en lo que es la organización científica del trabajo, y el sentido que cobra todo esto lo va a plantear este movimiento utilitarista, donde lo útil es lo valioso, es equivalente a lo valioso. Estos son algunos de los elementos que le dan fundamento, en este caso incluso científico, de cómo va a ser esta propuesta de la pedagogía tecnicista. Vamos a pasar a la segunda filmina. Ahora vamos. Donde lo que se plantea son algunos de los elementos de la pedagogía, particularmente de objetivos. En este caso, lo denominamos pedagogía tecnicista porque de hecho lo que traslada es la interpretación del uso de la técnica del ámbito de la empresa, de la industria, de la producción, a ámbitos educativos. Este tipo de técnica, ¿no? Que es lo que vimos en la presentación anterior. Este modelo lo que lo desvela es ser eficiente, es tecnificar todos los procesos educativos con estas bases científicas, que son las bases científicas que describimos recién. Entonces, lo que hace es resaltar el valor de los objetivos en la educación. Esto tiene que ver con no me importa lo que quiero lograr, sino la mejor manera de lograrlo va a ser de esta forma. Por eso hay una preocupación técnica, no teórica, no ideológica en principio. No discute los fines los va a plantear la sociedad, es un planteo externo. La educación es solo un mecanismo que permite entrenar a los sujetos para poder formar parte de una sociedad para hacer determinadas cosas. Y este entrenamiento se hace sobre las conductas de los sujetos. Entonces, lo que va a plantear es esto que está puesto acá, dice, la escuela debe ser una institución útil, acá la palabra útil ya remite al utilitarismo, a los valores predominantes de la sociedad, de cierta sociedad, bajo criterios de eficiencia, como valor básico en las sociedades industrializadas, orientadas por criterios de rentabilidad material. Esta frase de alguna forma condensa el sentido general que tiene la pedagogía por objetivos, que es, la escuela se va a transformar prácticamente en una máquina que va a estar formando sujetos en relación a los valores que establece esta sociedad. Esta sociedad es una sociedad industrializada. Ahora vamos después a ver un poquito más esto en detalle. Donde lo que está, el principal valor es la eficiencia para poder llevar adelante esta rentabilidad material. Como el foco está puesto en la conducta, esta idea de la concreción y de la no ambigüedad, de lo observable y lo no subjetivo, nos va a permitir algunos elementos que van a ser fácilmente evaluables. Nosotros evaluamos lo que podemos ver, la conducta, una respuesta concreta escrita. Lo que no podemos ver es el proceso por el cual una persona hace o no hace algo, o contesta de una forma o de otra.
Entonces, para mirar esto que está al final de la filmina, la enseñanza necesita estructurarse en funciones separadas. Entonces, el contenido de la educación se define por fuera, la sociedad define qué contenidos se van a dar. Los mecanismos van a ser mecanismos definidos internamente por los expertos pedagogos, por los psicólogos, que son los especialistas. La ejecución de esta propuesta pedagógica queda en manos de los profesores. Es decir, acá se empieza a dar una separación entre los que diseñan la propuesta y los que ejecutan la propuesta. Esto lo podemos ver bien claramente en el libro, en el video de Chaplin, donde uno ve cómo unos dirigen y otros ejecutan. Esta idea, la de especialistas y ejecutores, la de especialistas y las de los técnicos, es algo que va a recorrer gran parte de recorre toda esta propuesta, pero esta tensión después nosotros la podemos retomar en los momentos actuales, donde se cuestiona a los maestros si son productores de conocimiento o no, porque remiten a esta división que se dio en la década del 50, en la década del 60. Y esta discusión es si son también productores de conocimiento o son solo meros ejecutores. Lo que hace es reducir bastante, estoy adelantándome en las críticas, a lo que se entiende por lo que es un proceso educativo que tiene una gran complejidad. Acá algunos elementos del contexto, principalmente están sistematizados en algunos casos, en algunos elementos del capítulo que tenemos para leer de Adriana Puigros, es sumamente interesante. El contexto en el que se desarrolla esta propuesta educativa va a ser eclosión, digamos, va a desarrollarse con mucha más intensidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, que sería alrededor del año, a partir de la década del 50, donde las consecuencias de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, va a traer grandes cambios a nivel global, estableciendo un nuevo orden global. Y este nuevo orden va a estar de la mano de donde Estados Unidos se transforma en el país que va a ser el líder mundial, y gran parte de lo que va a ser la historia de Estados Unidos, o la forma de pensar de Estados Unidos, va a teñir toda esta tecnología, toda esta pedagogía, donde lo útil, lo eficiente, forma parte de la idiosincrasia de Estados Unidos en ese momento. Es un momento de reconstrucción de gran parte del mundo occidental, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y de un desarrollo muy importante de lo que es la técnica, la tecnología industrial, que va a llevar a la producción de masas. Es decir, al cambiar los patrones de producción, empiezan a cambiar los patrones de consumo también. Es decir, antes es el momento en el que se empieza a poder comprar heladeras, automóviles, de los grandes shoppings o cadenas de ventas empiezan a circular, y empieza por la facilidad que tienen de producir en masa, es decir, producir mucho en poco tiempo. Esto va a inundar y va a cambiar la lógica de consumo que tenemos nosotros las personas. Acá van a ver algunas palabras que sirven de contexto para poder ver algunos de estos elementos. En Europa, la posibilidad de reconstrucción de Europa se establece a partir de lo que se denominó el Plan Marshall, que es una fuente de financiamiento para la reconstrucción de los países de Europa afectados por la Segunda Guerra Mundial, en gran medida financiados por Estados Unidos, pero que también es el momento donde, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crean
el conjunto de organismos internacionales que hoy conocemos y escuchamos tanto hablar, ¿no? Las Naciones Unidas se crea en ese momento, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, que es un organismo internacional que de hecho lo que hace es reunir la dimensión de lo militar en el mundo occidental. Y en este caso, ustedes ven también que está el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que sería como una especie de Banco Mundial para América Latina. Estos organismos internacionales empiezan a generar algunas recomendaciones que van a darle nueva orientación a las políticas, nueva orientación a las políticas económicas principalmente, y van a desarrollar una serie de posicionamientos teóricos y políticos bastante complejos. Y con mucha incidencia sobre nosotros. En la parte de abajo de la filmina ustedes ven estas dos, en el cuadrito, ven dos teorías. Por un lado la teoría de la modernización y por otro lado las teorías de la dependencia. Estas teorías lo que nos permiten es conceptualizar de qué forma vamos a entender el lugar de los países, de las naciones, en el conjunto de las naciones, cómo es la evolución de las naciones en función de posicionamientos epistemológicos y políticos. La teoría de la modernización lo que plantea es que todo país puede modernizarse. Y para modernizarse, que es un valor, la modernización, es un valor muy importante ser moderno, porque la modernización, perdón, que es más específico para este caso, va de la mano de la industrialización, va de la mano de la urbanización, del traslado de las personas hacia zonas urbanas y pérdida de las zonas rurales, va de la mano de la laicización de la sociedad, es decir, dejar de lado la religión. Esto lo que plantea son tensiones bien interesantes sobre qué es lo bueno o lo deseable. Y la teoría de la modernización lo que va a plantear es que es casi como una receta. Para ser un país moderno tenemos que pasar por estas 5 fases que plantean algunos autores. Entonces, uno empieza con la primera fase, que es la sociedad tradicional, que es esta: rural, artesanal, no industrial, religiosa, muy pegada a las tradiciones, y vamos pasando por distintas fases con esta idea de que el desarrollo, la modernización, es una línea ascendente, que es posible que todas las naciones van a pasar por todas las naciones pueden modernizarse, y si no lo hacen son por fallas internas, que estas fallas o estas objeciones que se le hacen a por qué somos o no somos modernos, están muy bien desarrollados en el texto de Puiggrós. Entonces, para ser moderno, uno puede aplicar una receta, que es pasar por estas 5 fases, partiendo de la sociedad tradicional hasta llegar a la sociedad de alto consumo de masas. Y este tema del consumo nos está dando esta idea de lo que es la sociedad a la que se aspira esta modernización. La sociedad estaría principalmente definida en términos del consumo económico. Lo político queda por afuera. Esta teoría se va a contraponer muy fuerte con las teorías de la dependencia, que en principio son teorías que se van a desarrollar acá en América Latina, y que van a decir, bueno, plantear que la modernización es una línea ascendente, constante, y que si nosotros no vamos ascendiendo, es porque o no nos esforzamos, o no podemos, o hay obstáculos
internos que dificultan esta línea ascendente, que hay que modificar estos obstáculos. Otra forma que le decían a esto era ser países subdesarrollados, en vías de desarrollo y países desarrollados, ¿no? Que era otra forma por ahí más coloquial con la que nosotros nos resuena más en nuestra memoria. Desde perspectivas críticas van a decir esto, la modernización es una ilusión, es una construcción definitivamente ideológica a partir de lo que sería la historia de Estados Unidos, que sí pasó por estas fases, pero que no es posible porque en realidad, en términos económicos y en términos políticos, en realidad el sistema de países necesita estar dividido en dos, en países centrales y en países periféricos. Los países centrales son los países desarrollados y los países periféricos son los países no desarrollados, y que para que funcione uno necesita que los otros sean de la otra forma. Para que haya países centrales tiene que haber países periféricos porque son los que les van a vender y les van a comprar. Hemos escuchado un montón de veces que Argentina es un país que solo vende insumos agropecuarios. Eso nos pone en un lugar de países periféricos y que había que desarrollar la industria. Y cada vez que empieza a desarrollarse la industria se produce algún quiebre político donde lo que primero que se desarma es la industria. Entonces, ¿qué es la competencia que se le haría a los países centrales? Esta tensión es algo que vamos a ir viendo en las próximas clases también, este posicionamiento de las teorías de la dependencia. La vamos a ver también en la clase que viene, ya más conceptualmente, planteándonos desde perspectivas críticas qué significa esto. Vuelvo un poquito para atrás. Entonces, la pedagogía por objetivos, es la pedagogía tecnicista o la pedagogía desarrollista, está imbuido de todo este contexto. La salida de la Segunda Guerra Mundial impuso lo que se denominó el optimismo pedagógico, que era necesario formar a los sujetos para que puedan incorporarse a los procesos de producción de masas, ser disciplinados, estar entrenados como obreros y a la vez ser buenos consumidores de masas. Entonces, el objetivo lo está poniendo afuera la sociedad. La técnica pedagógica es esta de dar buenos entrenamientos para poder llegar a buen puerto en términos de saber, ser eficientes. Después vamos a ver, en la clase que viene, ya lo que sería el pesimismo pedagógico. Lo que nos aporta el texto de Ricardo Nassif es un texto que tiene un valor enorme histórico, porque es un texto que va a traer en el año 80, en nuestro país, que todavía estábamos en dictadura militar, una serie de reflexiones súper interesantes donde se plantean estas tensiones o polarizaciones que se van a dar específicamente en América Latina. Cómo de las teorías del desarrollo o del desarrollismo o de la modernización, finalmente se van a desarrollar pedagogías de la dependencia, que van a llevar a sostener esta posición de países centrales y países periféricos. En tanto que las teorías de la dependencia, la teoría de la dependencia, esta forma de pensar de la teoría de la dependencia nos va a permitir desarrollar pedagogías, él las denomina pedagogías de la liberación. Esto lo vamos a profundizar en la clase 7, donde vamos a conocer bien la filosofía y la propuesta pedagógica de Paulo Freire, y van a ver cómo esta pedagogía de la liberación parte de esta teoría de la dependencia. Por ahí ahora es confuso, pero bueno, vamos anclando palabras, vamos anclando conceptos que después vamos a ir retomando a lo largo de la materia. Por último, como para cerrar esta parte, me parece que está bueno cerrarlo con preguntas,
que están buenas también para que recorran todas las corrientes pedagógicas que vamos viendo, porque es muy importante preguntarnos acerca qué tipo de sujeto se propone formar, en este caso desde la pedagogía tecnicista, para qué tipo de sociedad u organización prevalece este modelo, el de la pedagogía tecnicista. Considerando las funciones de la educación, ¿cómo se resuelve la tensión que ya venimos viendo desde clases anteriores entre la formación del ciudadano y la formación del trabajador? ¿Qué papel desarrolla la escuela, el currículum, el conocimiento, los docentes y los expertos? Y acá jugamos con esta división entre docentes y expertos en este modelo. ¿Qué espacio le queda al pensamiento creativo y al pensamiento crítico? Imaginémonos, y ustedes cuando vean la propuesta pedagógica más concreta, esta pregunta va a ser bien interesante. ¿Qué papel desempeña el Estado en esta propuesta? ¿Y cuáles podrían ser las críticas que podríamos realizar? Bueno, algunas fueron deslizándose, otras las vamos a ir construyendo en el desarrollo de los foros y de los encuentros con las colegas de la cátedra. Un breve pantallazo para que ustedes puedan tener cierta idea de un primer contacto con la pedagogía del desarrollo, o la pedagogía tecnicista. Y esta última filmina lo que quisiera es que la tengan en mente, donde nosotros podemos ver un hilo conductor, es decir, continuidades entre algunos elementos y características de la pedagogía hegemónica fundante del siglo XIX, la pedagogía tecnicista y después lo que va a ser la pedagogía neoliberal. Tengamos esto en cuenta porque hay muchos elementos de estas tres pedagogías que tienen elementos en común. La idea de la utilidad, la idea de la eficiencia, la cierta posicionamiento de lo que es el sujeto que se intenta formar para qué tipo de sociedad. Pero bueno, podemos jugar después con estas continuidades cuando vayamos avanzando en alguno de estos, en las pedagogías que nos faltan. Bueno, espero que, no sé si claro, pero que bueno, pueda servir para contextualizar parte del trabajo que vamos a hacer y que ustedes están haciendo en esta que van a hacer en esta clase. Esta clase tiene tres materiales para trabajar. Uno es este video, otro es la clase. Dentro de la misma clase escrita van a ver el desarrollo de la clase, la guía de lectura del texto de Jimeno Sacristán y la propuesta de actividades que van a ir desarrollando en el marco de los foros. Y la bibliografía obligatoria y ampliatoria, que son estos tres materiales que ya fui reseñando en este video. Bueno, espero que sea útil, en otro sentido que no sea el de la pedagogía tecnicista, y nada, esperemos que esto despierte preguntas, que despierte inquietudes, y que despierte reflexiones en relación a lo que es esta propuesta pedagógica. Bueno, muchas gracias y ya nos veremos. Nos vemos.